Ahora sí, buenas noches a todos. Una satisfacción muy grande. Estamos nuevamente aquí en un día que ahorita comentábamos de tensión, ¿no? Por ese tema de la guerra. Ah, pero aquí encontramos la paz con el Señor, ¿no? Y así pedimos que el Señor nos conceda la paz. Pediría entonces a nuestra hermana Ana que por favor saque su silencio y nos haga la oración inicial. Por favor, hermano. Muy buenas noches a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tuvimos nuestra jornada mundial de ayuno y oración por Israel y la paz del mundo. Que nuestro rezo del rosario los acompañe y nos acompañe a todos. Amado Padre, hoy te ofrecemos nuestros hogares para que habites en ellos. Nos acompañes, nos bendigas y nos protejas de todo mal. Por favor, ilumina con tu luz nuestros caminos y que así podamos caminar siempre seguros, agarrados de tu mano. Virgen María, Madre nuestra, cobíjanos con tu manto y permítenos subir al cielo con cada oración que decimos en el Santo Rosario. Te pedimos por todos los pueblos del mundo, especialmente hoy por Israel, por Ucrania, Rusia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, y todos aquellos que sufren las guerras y muertes de sus seres queridos. Que con nuestros rosarios, que, que nuestros rosarios sean los lazos de paz y de unidad y de amor para todo el mundo. Por favor, Madre, acompáñanos siempre con tu Hijo adorado Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Ana. Gracias por esta bella oración. Bueno, sin más demoras, paso la palabra a nuestro chalista de hoy, el fray Juan Manuel, que siempre está aquí con nosotros, nos apoyando. Muchas gracias, fray, y la palabra es toda suya. Muchas gracias, Rubens. Muy buenas noches a todos. Hoy, pues, este tema que vamos a tratar es un tema muy bello y voy a hacer algo. Voy a comenzar eh, con una explicación de qué significan los milagros de Jesús. Ese es el tema de hoy, pero vamos a hacer una aproximación a textos bíblicos. Entonces, la idea es que podamos en este cortito tiempo acercarnos, si el tiempo nos da, a 4 textos. 3 de los evangelios sinópticos de triple tradición, es decir, que están tanto en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y si nos da el tiempo, un texto muy bello del evangelio de Juan. Entonces, pues, la idea es que tengan Biblias en manos para que alguien pues pueda leer los textos. También pues los tengo en la pantalla, los tendré en pantalla. Así pues que vamos a comenzar en nuestra presentación. Creo que estoy presentando lo que no es. Ahora sí. Sí. Ahora sí, esta sí Perfecto. es completita. Muy bien, los milagros de Jesús. Y comienzo con este texto de Juan 9. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, le untó con él los ojos al ciego y le dijo, vete y lávate en la piscina de Siloé. Siloé significa, traducido, el enviado. El hombre fue y se lavó y cuando regresó podía ver. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comencé con este texto porque más adelante, si el tiempo nos da, Dios mediante, continuaremos con esta, analizando un poco este texto. Bien, entonces, sin más preámbulo, comencemos. Ahí, se fue. Muy bien. Hay que decir que
Los milagros de Jesús en los evangelios. Bueno, los evangelios, en los 4 evangelios vamos a encontrar textos donde Jesús hace milagros. Pero comienzo con esta premisa que los milagros que realiza según los textos de los evangelios se debe destacar que corresponden a una mentalidad propia de su tiempo. No es que Jesús sea un milagrero, es decir, no es que quiera hacer milagros porque sí, no. Los milagros en la Sagrada Escritura tienen una finalidad, sea para mostrar, demostrar, argumentar, si vale la pena decirlo, pero más que todo poner de manifiesto que Jesús revela la acción del Padre, que Jesús revela el poderío de Dios. Y según cada evangelio y la finalidad de cada evangelio, como lo habíamos dicho en la introducción al Nuevo Testamento, cada evangelista quiere mostrar una faceta de Jesús para darla a conocer a la comunidad a la cual está destinado el evangelio. Por eso, para nosotros es importante conocer la mentalidad con la cual debemos acercarnos a los milagros de Jesús, porque a nosotros no nos interesa cómo lo hizo, no, sino el para qué, el por qué. Esa es la respuesta que debemos dar a esas preguntas. ¿Por qué por qué Jesús actúa de esa manera? Porque Jesús no busca lucirse a sí mismo, sino que Jesús, por medio de estos relatos, busca revelar la acción del Padre en medio de las dificultades, en medio de los avatares, en medio de las circunstancias poco positivas de quienes son los artífices o los beneficiarios de tales acciones, de tales milagros. Vamos a encontrar en diferentes situaciones o en diferentes momentos cómo Jesús tiene misericordia. Es decir, pero misericordia no es lástima, sino sentir en las entrañas compasión, sobre todo en los relatos que tienen que ver con las resurrecciones, como es la resurrección de la viuda de Naín del Evangelio de Lucas y la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 de Juan. Hay un verbo, esplacnizomai, es decir, que Jesús se conmueve en las entrañas, en su interior. Hay una dinámica interna en Jesús que lo lleva a actuar. En el caso de la viuda de Naín, es porque siente en sus entrañas compasión de aquella mujer que lo ha perdido todo, es viuda, socialmente hablando, ya es una mujer desamparada, y que se muera el único hijo que tiene, que es la única forma de tener una seguridad dentro de la sociedad, muere, queda totalmente desamparada, sola. Entonces Jesús al ver al ver esa situación, siente compasión de la mujer, o sea, en sus entrañas siente el dolor de esa mujer, no solamente porque pierde su hijo, sino porque pierde la única seguridad que le queda dentro de la sociedad como tal, es decir, está desprotegida. Jesús la ve con una mirada profunda ese dolor, esa situación, se estremece sus entrañas y es lo que lo lleva a reanimar o a resucitar al hijo de la viuda. Y en el Evangelio de Juan vamos a encontrar, cuando lo leemos con detenimiento, que Jesús siente una profunda compasión y más que todo se le revuelve en sus entrañas que hasta llora al ver el dolor de las dos hermanas, de Marta y María, y resucita a Lázaro, porque si seguimos la narración del Evangelio de Juan, Jesús quería profundamente a Lázaro. Había una relación íntima, estrecha entre los hermanos.
entre los tres. Tenían un vínculo muy fuerte que llore, la acción de Jesús de llorar, hace ver que es una relación profunda, se conmueve en sus entrañas y lo lleva a decir con fuerte voz, en un imperativo: Lázaro, sal fuera. Cuando Jesús habla en imperativo es la fuerza de su palabra. Entonces es importante prestar atención a esos detalles. Los milagros aparentemente pueden que vayan en contra de la naturaleza, pero no es así, ya que las acciones de Jesús hay que leerlas desde una óptica teológica, que va más allá de una lectura literal y que nos debe llevar a comprender, percibir y apreciar lo más humano de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo más humano que nosotros podemos tener cuando vemos algo de dolor o cuando percibimos una situación? Conmovernos. Muchas veces también logramos, o es tanta la imagen o la acción que vemos que nos hace llorar. Pues así como nosotros sentimos dolor, así como nosotros nos conmovemos, así también se conmovió nuestro Señor. Porque recordemos que Jesús de Nazaret manifiesta a Dios en el mundo y por lo tanto Jesús, con sus acciones, con sus milagros, con esos signos que realiza, que muestran, que nos revelan el poderío de Dios, también se manifiesta la acción de Dios en el mundo. Por lo tanto, los milagros no tienen nada que ver con actos de magia o algo parecido, nada que ver, sino que son acciones que nos permiten comprender la acción de Dios por medio de Jesucristo. Esta tarde, pura coincidencia, estaba leyendo un libro sobre Jesucristo, de Cristología, y relataba unos aspectos sobre los milagros de Jesús, y también lo traigo a colación porque los milagros de Jesús también tienen una connotación profunda, y es la misericordia. Jesús actúa por misericordia, nunca por lástima, porque Jesús siente con el otro su dolor, su aflicción. Así que tengamos eso muy presente. Hasta aquí esta pregunta: ¿qué entendemos por milagros? Y en este caso, ¿qué entendemos por milagros de Jesucristo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bueno, todavía es pronto, pero si alguno tiene una dudita, es el momento para poder seguir. Bien, sigamos entonces. Aquí, hermanos, les presento una clasificación de los milagros de Jesús. Me basé sobre todo en la obra de Meyer, Un judío marginal. Es una obra que está compendiada en varios tomos. Meyer dedica toda la segunda parte del segundo volumen de esta obra de Un judío marginal a analizar los milagros de Jesús desde una perspectiva teológica. Claro, también toma fuentes bíblicas para poder compendiar sobre los milagros. Entonces, tenemos 4 categorías fundamentales. Primero, los relatos de exorcismos. No es que Jesús sea un exorcista, no, sino que Jesús, vemos, libera a unos personajes de demonios, libera así a personas de las ataduras de aquellas entidades malignas, y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, como es el capítulo 5, versículos del 1 al 20, o la liberación de la mujer sirofenicia en Marcos 7, 24, 30, y su paralelo en Mateo 15, 21, 28, y encontramos pues muchísimos más. Encontramos pues la mayoría
diferentes relatos de curaciones. Digamos que son los que más vamos a encontrar. Aquí destaco algo importante y creo que es una premisa que me voy a adelantar, pero no importa. Cuando Jesús ve la limitación, cuando Jesús ve la vulnerabilidad, Jesús con su acción de curar, Jesús con su acción de ver la debilidad, ver la vulnerabilidad, el hecho de que Él vea la situación límite de alguien, eso llevémoslo a nosotros, Jesús quiere devolver la dignidad. Jesús es el experto en humanidad, es el Dios humanado, es el Dios hecho hombre, es el experto en humanidad. Y cuando Él ve una situación límite, cuando Él ve una situación de vulnerabilidad, cuando Él ve una situación que no, que no dignifica al hombre, lo que Jesús quiere es volver a darle la dignidad a esa persona. En otras palabras, lo que Jesús hace con las curaciones o cuando se fija en la vulnerabilidad es volverlo propiamente humano a esa persona. Él ve lo deshumano para volver lo humano propiamente. No sé si me siguen la cuestión. Es decir, Jesús nos vuelve Él en experto en humanidad, dignifica a la persona. María Osorno levantó la mano, acá me aparece. ¿Hay alguna pregunta, Padre, María? buenas noches, Padre. Sí, tengo una Bueno. pregunta. Dios actúa o Jesús actúa cuando ve que la persona está mal y y quiere volver a darle su dignidad. Pero ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué escoge a unas personas y a otras no? Los relatos del Evangelio tienen una consecución muy importante y es que Jesús se fija, pero Jesús siempre tiene una cuestión. Él se fija en el interior. El Señor no es selectivo porque Jesús respeta la libertad de nosotros. Cuando devuelve la vista al ciego del Evangelio de Marcos, si mal no estoy, ¿qué le pregunta a Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es la respuesta del ciego? Señor, que vea. También aquí entra la libertad de nosotros. Jesús ve, pero quien no le ha abierto el corazón, quien no ha abierto como tal su interior para acoger la acción de Dios, ahí es donde viene a actuar lo que nosotros denominamos fe. La fe no viene solamente porque Jesús hace una acción milagrosa, entonces porque vi y creí. No. ¿Qué es fe? En algún momento les había dicho, la fe es la respuesta que yo doy al encuentro. No es simplemente esperar acciones o signos portentosos para creer. Esa es una de las grandes cuestiones que da el Señor y es con el relato que leímos hace unos días sobre Nínive. Entonces, lo propiamente de Jesús es que Él ve, pero el ver implica también de quien entra en relación con Jesús en acoger, porque Jesús respeta la libertad, Dios respeta la libertad. Es un signo de acogida como tal. No sé si respondo la pregunta. Sí, Padre. Gracias. Vale. Vi que Rubens alzó la mano. Sí, Frei, me llama la atención ese comentario suyo, porque ahora me recuerdo de la mujer que pasaba 12 años con pérdida de sangre, ¿no? La hemorroísa, exacto. Hemorroísa, exacto. Entonces, ahí en medio de la multitud, todos, yo imagino un jala para acá, para allá de Jesús, y ese medio,
todos o muchos que estaban ahí alrededor de él tenían sus necesidades, ¿no? Pero solamente a una mujer, solamente a esta mujer se hizo el milagro, ¿no? O sea, Pero ¿por qué se hizo el milagro? y el Señor dijo, tu fe te salvó. Pero ella, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ella? Que Ela no hicieron creyó, los demás. ela creyó, tuve fe. Tocó la orla del manto de Jesús. Ella lo tocó y una fuerza de él salió. Ella al tocarlo la orla de su manto quedó curada, porque ella reconoció antes de la acción y por eso lo tocó. ¿Sí ven la dinámica del texto del Evangelio? La mujer creyó antes de darse la acción de ser curada, por eso lo toca. Sí. Muy buen apunte, Rubens, gracias. Padre, tengo uno. Ángel. Cuando le llevan al tullido, que lo meten por encima, por el techo, Ajá. él le dice, tus pecados son perdonados. No le dice de inmediato, te voy a curar, ¿qué quieres que haga? No, sino tus pecados son perdonados. ¿Eh? Entonces, claro que ahí, yo no sé si él hizo una jugada para los maestros pues, que estaban allí con él, para ver cuál era su reacción, no sé. O sea, podría explicar ese punto. Bien, ese texto es interesante porque si se dan cuenta, el tullido está, pero él no está solo. Ahí es un texto que nos ayuda a ver la fe de la comunidad, porque lo ayudan, hacen un boquete en el techo para entrarlo. Tus pecados son perdonados. Eso significa y da a entender que la comunidad ayuda, la comunidad hace que también aquella persona que está tullida tenga un encuentro con Jesús. Sí, me hago entender la dinámica que hay en el interior del texto. O sea, esos son, cuando nos acercamos a los textos, es importante tener en cuenta esos detalles. A veces que pareciese que como que no tienen relevancia, pero sí las tienen. Y la tienen muchísimo. Claro. Muy bien. Continuemos. Ya ahorita seguimos haciendo una rondita de preguntas. Tenemos los relatos de curaciones, la curación de paralíticos y tullidos. El ejemplo, el paralítico introducido en un boquete en el techo, la mujer encorvada. Encontramos la curación de ciegos, el ciego Bartimeo, el ciego de nacimiento en Juan. Encontramos la curación de leprosos, la de los 10 leprosos también. La curación de personas en concreto, la suegra de Pedro, el sordomudo. Si bien aquí lo que hay que destacar es que Jesús ve la vulnerabilidad como tal, ve la situación límite, se compadece y actúa. Las resurrecciones, la resurrección de la hija de Jairo, es un texto muy, pero muy interesante, porque está en los 3 sinópticos, pero en el Evangelio de Juan está la curación de la hija del centurión romano. Es interesante también ese texto. Está la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la que les había dicho al inicio, y está la resurrección de Lázaro. Lo mismo, Jesús ve con misericordia el dolor y actúa. Y están los milagros sobre la naturaleza. Encontramos la pesca milagrosa, Jesús camina sobre las aguas,
la tempestad calmada, la multiplicación de los panes, diferentes acciones de Jesús sobre la naturaleza. Aquí estos son muy interesantes porque responden a una dinámica que el autor sagrado quiere dar. Si nos ponemos a hablar de cada uno de estos textos bíblicos, no acabamos hoy. Así que les dejo este elenco de textos. Es un pequeño elenco, porque si nos ponemos a mirar la Sagrada Escritura, a sacarlos, vamos a tener una lista larga. Lo que digo, esta es una propuesta que hace Meyer en el segundo ejemplar, no, en el tomo 2, segunda parte, de la obra que se titula Un judío marginal. Bien, hasta aquí, ¿cómo se puede clasificar los milagros que realiza Jesús? Bueno, hasta aquí, digamos, es que todo lo que, así como introductorio. Y ahora, quienes necesiten Biblia, tengan ahí su Biblia en mano. Si no tienen su Biblia, tranquilos. Vamos a hacer un ejercicio interesante hoy. Vamos a analizar un milagro sobre la naturaleza, la tempestad calmada. ¿Listo? La tempestad calmada. Tenemos un texto de triple tradición. ¿Qué significa de triple tradición? Que se encuentra en los 3 sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Es decir, que cada evangelista tuvo una fuente, ¿sí? Tuvo la fuente en el cual estaba este hecho concreto, ¿cierto? Y lo consignó en su relato, claro está, lo organizó, lo compendió según la finalidad en el cual quiere presentar a Jesús. Así que vamos a leer con atención, si lo quieren leer de la pantalla o si lo quieren leer desde sus Biblias. Hay unas palabritas que están subrayadas y tiene una finalidad. Así que, por favor, alguien que lea el texto de Marcos primero, el de Marcos primero, por favor. Aquel día, al atardecer, les dijo: pasemos a la otra orilla. Ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un viento huracanado. Las olas rompían contra la barca que se estaba llenando de agua. Él dormía en la popa sobre un cojín. Lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que naufraguemos? Él se levantó, increpó al viento y ordenó al lago: Calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Llenos de temor se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el lago lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ahora leamos el texto de Mateo. Cuando subía a la barca, le siguieron los discípulos. De pronto se levantó tal tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación. Mientras tanto, él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dice: qué cobardes y hombres de poca fe son. Se levantó, increpó a los vientos y al lago, y sobrevino una gran calma. Los hombres decían asombrados: ¿quién es este que hasta los vientos y el lago lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alguien que lea el Evangelio de Lucas, el texto de Lucas.
Uno de ellos, uno de aquellos días, subió él a una barca con los discípulos y les dijo, vamos a cruzar a la otra orilla del lago. Zarparon y mientras navegaban, él se quedó dormido. Se precipitó un temporal sobre el lago. La barca se llenaba de agua y peligraban. Entonces fueron a despertarlo y le dijeron, Maestro, que nos hundimos. Él despertó e increpó al viento y al oleaje. El lago se apaciguó y sobrevino la calma. Les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Ellos, llenos de temor y admiración, se decían, ¿quién es este que da órdenes al viento y al agua y le obedecen? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de yo decir algo, ¿qué ven en este texto? Dos personas. ¿Qué ven en estos tres textos? Al final, Recuerden, todos coinciden de quién es este que da órdenes al viento y al agua y les obedece. O sea, creo que es una prácticamente coincidencia dentro del texto. Ahora, la este, narrativa, indudablemente que cada uno tiene su forma de narrarlo, pero de hecho, al final, pienso que es el mismo, es la misma idea, pues, es una sola idea, ¿no? Indudablemente, esa idea es una forma de que un autor la relata de una y otro la relata quizás con una pequeña variación. Pero para mí todo está muy claro. Una tempestad, se montó en su barca, quiso descansar porque vamos a pensar que no era marinero y entonces no tenía por qué abogar ni nada de eso, y se puso ahí atrás. Se vino la tempestad y bueno, se durmió, se descansó y se presentó la tempestad y al final pues la gente está asustada y lo llamaron. O sea, yo lo veo muy claro, como no sé, yo no veo ok. mucha diferencia. Disculpe. No, tranquilo, muy bien, muy bien. Otra También, persona. también como que le reprochó que son hombres de poca fe en los tres Exacto. textos. Bien. Una cosa que me llama la atención, Fray, es que Jesús solamente interviene bajo la solicitud de los hombres, ¿no? No, él no actúa antes, él actúa bajo el pedido y el temor, el miedo de la gente, ¿no? Ok. Yo, a ver, voy a tratar de hacer, digamos, en términos generales lo que se puede visualizar. Coincido con todos en el texto, pero un poco creo que el mensaje va a que hay una situación en una barca y en medio de la barca en el mar, pues se desata una tempestad que, que atemoriza a los discípulos en este caso, ¿no? Si bien en Lucas no dice que está durmiendo, pero se presume que está durmiendo. Probablemente el Señor no, no se hace problemas con esa situación, pero los discípulos sí, están con temor y a pesar de que Él está allí, no le, digamos, entran en una desesperación pensando pues que como seres humanos pues se pueden hundir todos, ¿no? Y ellos son expertos en las situaciones en el mar y pues esta situación pues es realmente de alto cuidado, ¿no? Un poco que ante esa invocación es que el Señor actúa, hace calmar a los vientos, pero a su vez increpa, ¿no? Increpa porque un poco el Señor bueno, se da a entender que el Señor espera de ellos otra, digamos, una situación de confianza, digamos, probablemente porque Él está allí, ¿no? Y bueno, todavía aparentemente los apóstoles no terminan de conocerlo
al Señor con todo su poder y toda su gloria, ¿no? Por esa pregunta que ellos mismos se hacen, ¿no? De ¿quién es este, no? Bien. Gracias a los que han dado su intervención. Y vamos a comenzar. Fray, no Lo sé primero, si puedo. Rubén, sí, No, solamente yo siento algunas diferencias entre los tres, ¿no? Por ejemplo, hay diferencias. sí, Marco pone muy claro al entardecer. Y ahí me gustaría que usted pudiera destacar, porque el entardecer, la noche, o sea, muchas veces tienen una significación, ¿no? Un significado en las lecturas. Ah, Bien. Siento también que Lucas es más delicado, es más tranquilo, es más, porque los otros dos, mira, cobardes, qué cobardes. Es una palabra, ¿por qué son tan cobardes? O sea, una palabra dura, ¿no? Y Lucas simplesmente pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes, no? Entonces es como más delicado. O sea, siento alguna diferencia, sí, y disculpa. Gracias. Vale, Rubens. Bueno, el día, la noche, la tarde tiene su significación, pero también hay que tener en cuenta que agarramos, o bueno, si agarré un fragmento, entonces corté la secuencia. Entonces, en el contexto remoto y en el contexto próximo nos van a situar porque al atardecer. Entonces, hay que situarnos los versículos anteriores, es decir, del 34 en adelante, a ver qué estaba haciendo Jesús, en qué estaba, para que al final a la tarde, para pasar al otro lado, a la otra orilla. ¿Listo? Esa es una manera también, mirar el contexto próximo y el contexto remoto. Bien, si nos damos cuenta, hay una referencia al lugar donde se produce la escena de la acción de Jesús, y es la barca. Los tres textos, como tal, utilizan la palabra ployo, que viene del griego, o es una palabra griega que significa barca. Muchas veces estamos asociando como tal la barca con la iglesia, ¿cierto? La asociamos, la barca, iglesia. Pero la barca también puede ser la vida, puede ser una similitud, una figura para mirar la vida. Resulta que hay una expresión muy importante en el Evangelio, y es que hay convergencia de una palabra, y es: no te importa que nos hundamos, que naufraguemos y nos hundimos. El término como tal, en el griego, es apolúmeta. Apolúmeta es una expresión que no es nos hundimos, naufragamos, no, es la que está en rojo. Como tal, la palabra o la traducción más fidedigna sería: Señor, sálvanos que perecemos. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Maestro, perecemos. Es decir, que la expresión apolúmeta es una expresión que hace referencia al perecimiento de la vida o al peligro que implica que la barca se esté anegando, que se esté hundiendo. Es decir, aquí ya nos da unas luces como tal desde el original. Se está refiriendo a la vida este texto, estos textos. Señor, sálvanos que perecemos. La vida está en peligro. Como tal, la vida corre el riesgo de perecer. Nuestra vida corre en peligro de perecer. Pero hay otro término que converge: calma. Y sobrevino una gran calma. Y sobrevino una gran
calma, y sobrevino la calma. Como tal, se refiere a la calma o bonanza que deja la intervención de Jesús. Ese imperativo. Se levantó e increpó los vientos. En Marcos, calla, enmudece. En Lucas, increpó al viento y al oleaje. Como tal, ese término calma, ese término nos lleva a comprender que la acción de Jesús hace que en los vientos y en las aguas haya una gran calma, porque Jesús increpa. Es decir, ese increpar es para que comprendamos el sentido de este texto. Y es que este increpar es la autoridad de la palabra de Jesús. Está en un imperativo, en una orden. Jesús da una orden. Calla, enmudece. Increpó los vientos. Él despertó e increpó. Increpar es una palabra con fuerza. Es decir, que aquí Jesús soluciona, pero a la vez se revela su poder que da calma a la naturaleza cuando ésta se agita. Pero hay algo que también es fundamental, las tres preguntas que convergen. ¿Quién es este que hasta los vientos y el lago le obedecen? ¿Quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? ¿Quién es este que da órdenes al viento y al agua y le obedecen? Aquí de entrada ya se nos está empezando a revelar algo. ¿Quién es este que su palabra o cuando dice con fuerte voz al agua y al viento que callen, que cesen, y viene una gran calma? Vean que aquí empieza a darse un sentido nuevo. Si vemos algo que va a diverger, y esto sí quiero que lo tengamos claro, es que en Marcos y en Lucas se nos habla como tal de una tormenta de viento, ¿sí? Un temporal, una fuerte tormenta de viento que agita las aguas. Marcos, la traducción que tiene acá, viento huracanado, es una traducción fidedigna, porque denota como tal aquella situación. Pero Mateo utiliza una palabra diferente. No utiliza como tal la palabra lailaps, que es la que se hace referencia a ese viento huracanado, esa tempestad fuerte que hay, sino que Mateo utiliza la palabra seismos, la palabra sismo. Es decir, como que hubo un movimiento fuerte que agita, no es un viento huracanado. Entonces Mateo conoció otra tradición, ¿sí? Diferente a Lucas, porque Mateo no conoce a Lucas, pero sí conoce a Marcos. Entonces, aquí es donde uno dice, ve, pero ¿por qué divergen? Son cuestiones de algo que se llama el problema sinóptico, ¿sí? La cuestión de las fuentes, de qué fuentes toma Marcos, que qué fuentes toma Mateo, que qué fuentes toma Lucas, de manera así sencilla, porque ponernos a explicar el problema sinóptico se nos va el tiempo y no seguimos profundizando en los textos. Y si se dan cuenta, coloqué la palabra Señor, Maestro en diferente color. La forma en que es llamado Jesús en los tres sinópticos difiere. En el Evangelio de Mateo
se utiliza la palabra Señor. En griego, Kyrie. Mateo ya nos está, o la finalidad que quiere presentar a Jesús es el Señor. Aquel Señor que tiene poder sobre los eventos cósmicos naturales, que hace que entren en calma, de que la vida no entre en ¿qué? En peligro, de que no perezca la vida. En Marcos se utiliza la palabra didáskale, es decir, la palabra del griego que connota al maestro. Es decir, Marcos quiere mostrar a Jesús como ese maestro. Y aquí ya tenemos una cuestión interesante. Si pone a Jesús como ese maestro, es porque quiere enseñar algo. Y en el Evangelio de Lucas se utiliza la palabra epístata, que se refiere o busca a Lucas presentar a Jesús como el maestro que tiene autoridad y responsabilidad. Por eso están en diferente. Los tres sinópticos o los tres evangelistas usan diferentes palabras. En Lucas es aquel maestro que tiene autoridad y responsabilidad. En Marcos es el maestro. ¿Qué quiere enseñar Jesús con este texto? O el evangelista, ¿qué quiere dar a conocer de Jesús a su comunidad? Y Mateo tiene la finalidad de presentar a Jesús como el Señor. Bonito, ¿no les parece? Aparentemente es un texto que tiene elementos comunes, son sinópticos, pero presentan a Jesús de una manera totalmente diferente. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de este texto? Aquí se quiere reconocer de que Jesús, al ser el Hijo de Dios, revela una parte de su identidad. La pregunta, ¿quién es este que da órdenes al viento? Los evangelistas quieren dar a conocer una parte de su identidad como tal. Lucas como ese maestro que tiene autoridad y responsabilidad. Marcos dar a conocer a Jesús como ese maestro. Y Mateo a Jesús como el Señor. Y aquí les hago una pregunta a ustedes. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice, ¿dónde está la fe de ustedes? En el Evangelio de Mateo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Y Jesús, ¿qué cobardes y hombres de poca fe son? Les hago una pregunta. ¿Dónde estaba Jesús? En la ¿Dónde proa, estaba? en la proa del barco, estaba en la proa acostado, Es decir, ¿estaba dónde? en la proa. La barca. Estaba en la barca, Dentro de la barca. en la proa. Dentro, como tal, de la barca. Si se dan cuenta, dentro de la barca. Es decir, que la barca está haciendo referencia ¿a qué? Ya dijimos, a la vida. Aquí está haciendo referencia a la vida en estos textos. Si Jesús está dentro de la vida, ahora hagamos una actualización para nosotros. Si Jesús está dentro de nuestra vida, nuestra barca, ¿cierto? Entonces, Fray, si la barca de nuestra vida, si en la barca de nuestra vida llevamos a Jesús adentro. ¿Y por qué no más bien dentro de nuestra barca de la vida está Jesús? Sí, está Jesús, lo llevamos, aunque tengamos tempestades, tenemos que confiar en que Él nos va a salvar y nos va a dar esa calma para poder seguir adelante. Algo así. Exacto. Ahí lo que nos lleva el texto es ¿por qué yo estando dentro
yo estando con ustedes, ¿por qué diantres tienen miedo? ¿Qué es la fe? ¿Qué es fe? Confianza, La confianza en Dios, sí, la confianza en Jesús. te entrego a ti. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué es fe? Hasta que no me respondan esa pregunta, no sigo. ¿Qué Creo en es ti, fe? creo en ti. Es Pero la, ¿por qué, es por qué la creemos seguridad en de lo él? que va a suceder. La seguridad de que Él nos va a ayudar siempre, de que va a estar ahí, y que lo que nos está pasando, alguna razón tendrá. Tener Pero seguridad. más allá, ¿qué es fe? Es la seguridad de Ujú. lo que va a suceder. Tener la seguridad de Sí, que es una de las... Pero hermanos, De que no va a se estar nos bien. olvide plena seguridad. que la fe es también la respuesta que yo doy día a día cuando me encuentro con el Señor. Recuerden, el Señor siempre sale a nuestro encuentro, se nos muestra, se nos revela. Y la fe como don de Dios es también respuesta al encuentro que yo tengo con Él. Dogmáticamente, la fe es la respuesta a la autorrevelación de Dios. Si Dios se nos revela por medio de Jesucristo, Jesucristo en nuestras vidas, ¿por qué diantres tenemos Miedo. miedo? Por lo tanto, ¿qué es lo opuesto a la fe? Duda, Incredulidad. miedo, Que- Lo dicen los textos aquí. El miedo es el opuesto a la fe. Si fe es confianza, como lo han dicho, si fe es la respuesta al encuentro que voy teniendo con el Señor día a día, si el Señor está en la barca de mi vida y a pesar de lo impetuoso que pueda ser el tránsito que pueda realizar, las aguas pueden estar agitadas, puede haber tormenta, tempestad, un viento huracanado. La pregunta de Jesús es, si yo estoy aquí con ustedes, ¿por qué tienen miedo? Ujú. ¿Por qué tienen miedo? Y esta es una para mí es la enseñanza más bella de este texto. El opuesto de la fe es el miedo, que paraliza y no permite un seguimiento confiado que es respuesta, es decir, es fe. Fe se puede traducir también como seguimiento de Jesús. Estos textos como tal nos introducen a reconocer el poder de Dios en la persona de Jesús, pero también se nos permite comprender que Jesús es el Cristo, que Jesús nos salva y que el poder de Jesús sobre el cosmos, sobre el agua, sobre esta tormenta, sobre la naturaleza, es porque Él, a ser el Hijo de Dios, su palabra tiene autoridad y reconocemos que el actuar de Jesús como el Señor que salva y que nos hace partícipes también de su acción, Él es también responsable de la vida y de la existencia nuestra y de la comunidad. Y si queremos darle un tinte comunitario, la barca como iglesia, como comunidad, Él está ahí. Seguimos a Jesús que está ahí en medio de la comunidad. Ujú. ¿Sí ven lo bello que es sentarse y hacer este ejercicio? Miren, cuando yo estaba preparando esto, yo me fui al oratorio y dije, Señor, tú me sobrepasas, tú me sobrepasas, tú. Y, y cuando estoy en oración, después de haber preparado el tema para ustedes, yo decía,
Señor, que esto que yo voy a decir, porque es presentarte a ti, nada más, es presentarte a ti. No soy yo, sino que eres tú. Contagiar de lo que es la acción tuya. Contagiar de lo que eres tú. Hermanos, estos tres textos, este ejercicio que hicimos para reconocer los milagros de Jesús, es que los milagros de Jesús no son cosas aisladas, sino que estos textos nos deben llevar a nosotros a que esas acciones milagrosas de Jesús también ocurren en nuestra vida, en nuestra existencia. No son cosas que pasaron ayer y simplemente están en los relatos. Ay, es que Jesús curó, se la pasó haciendo el bien, sí, pero como yo, el lector real, estoy ahí, influye en mi existencia al meditar esto. Cómo yo me pongo de frente a estos textos bíblicos que me sondean, me escrutan el corazón para reconocer a Jesús como ese Señor, como ese maestro que enseña, como ese maestro que tiene autoridad y responsabilidad, que a pesar de los vientos impetuosos en mi vida, en la iglesia, está con nosotros. Yo siempre, desde que en algún momento un hermano mío de comunidad, compañero mío de formación, una vez me decía, Juan, muchas veces perdonamos, pero no somos perdonados. Pero para uno perdonar, uno debe ser perdonado. Para uno amar, debe ser amado. Y Dios nos ha amado primero. ¿Por qué no? Jesús con este texto nos enseña que Él nos salva, que Él nos sobreguarda en lo que pueda nosotros llegar a que nuestra vida esté en peligro y salvaguardarnos. Y Él nos salvaguarda. Termino porque ya son las 8, perdón. Las 8. Termino diciendo que los milagros de Jesús, hermanos, nos deben llevar a nosotros a que aparentemente Jesús dormía. Jesús no duerme, Jesús está dentro. Está en el interior. ¿Por qué dudamos? No, más bien porque no dudamos. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Si al final Él dice que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hasta aquí viene mi intervención. No alcanzamos porque son las 8 y yo soy cumplido, pero tenía preparado también el ciego de nacimiento, pero es que este es larguísimo. Este se iría toda una sesión. Pero léanlo, el ciego de nacimiento. Juan 9, del 1 al 41. No, Léanlo. Podemos Fray, usted guardarlo. nos lo deja de tarea para la próxima. Sí. Para No, la próxima. Claro. vamos a planear una segunda sesión, Fray. Ajá. Listo. Entonces, Ya está aquí, ya está listo, ¿no? Una intervención quiero. Sí. Bueno. claro, Vamos a verificar una fecha y ahí usted nos regresa, obviamente, de acuerdo con su disponibilidad. Pero lo claro. bueno es que ya Y nos está. dedicamos a solo este signo. Sí, perfecto. Yo creo que fue Listo. hermoso el ejercicio. Sí. Entonces, hermanos, lean ese texto, reléanlo, reléanlo, analícenlo. Voy a quitar eso. Listo. Para que, eso, ahí. Para que ustedes mismos hagan el ejercicio. Subrayen, saquen palabras, expresiones. Si tienen dudas en el chat, me lo pueden decir en el chat de Teófilos. Yo estoy ahí en el grupo y con mucho gusto las respuestas se las envío
por medio de Rubens y ahí, pero léanlo, enfréntense con el texto. Eso hay para con un texto hay que darle y darle y darle y darle y darle. Ahora sí, la pregunta, la intervención. Sí, yo, primero que de hoy, o sea, yo me pongo en el caso de los discípulos. Yo soy marino y voy, sé lo que yo sé es navegar. Ahora, ese señor que está allí, claro, ya lo estoy conociendo, aunque no lo conozco, que no lo conozco, lo estoy conociendo y he visto algunas cosas que ha hecho. Y por esa razón, él dice, vámonos, y yo confío y me voy con él. Ahora, la tormenta. Yo, por supuesto, pienso como marino, digo, bueno, yo soy el hombre del barco. Yo soy el que debo sacar el barco de la tempestad o tirar un rumbo diferente, en fin, mil cosas. Y sin embargo, me da miedo, entro en pánico. Y llamo al individuo que está allí. Jesús, por supuesto. Lo llamo individuo, no, es una persona, y lo llamo. Oye, ¿qué te pasa? Tú te has quedado dormido allí. No nos vas a ayudar. ¿Eh? Entonces me pongo en esa posición. Entonces ellos realmente, y después me ratifica esa condición cuando dice al final, y en esa que da orden en el tiempo. Wow, ahí es donde realmente me desarmo. ¿Entiendes? Digo, para mí como marino me desarma. Estoy montado en la barca. Claro, soy hombre, ahora veo pues esa parte que me desarmó y me creo en ti. O sea, es otra situación. Creo en ti, Señor. Es como Bien. Pedro con los peces. Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. También. Exacto. Aquí entra a operar el miedo, claro, porque hay de fondo, los discípulos o quienes lo acompañan saben, conocen, porque sabemos que son pescadores, que tienen relación con las aguas, y el hecho de la acción de Jesús, de confirmar la acción de Jesús, de que lo llamen maestro, de que lo llamen Señor, es reafirmar, o la finalidad que tienen los textos es reafirmar esa identidad de Jesús. Primero como hijo de Dios, segundo como maestro, tercero que Él tiene el poder de increpar la naturaleza y de salvaguardar el perecimiento de la vida. También, Fray, algunas personas, como seres humanos que somos todos, algunas personas necesitarán un poquito más de ver y de tocar y de sentir las cosas, ¿verdad? Hay otras personas que llevan la fe y les nace tener esa fe y creer, ¿verdad? Les es más fácil que a otros. Otros necesitan un poquito más las pruebas, ¿verdad? Como ser humano, no sé, ¿verdad? Hay unos que no nos cuestionamos. A mí me pasa porque me ha pasado con gente que es muy científica o así, cuestionan mucho, y yo siempre digo, no cuestionen, o sea, no se pongan a pelear una cosa con otra. Respeto aquí, y la fe es como algo que uno tiene que tener, no sé, adentro, ¿verdad? No, si uno se pone a cuestionar y a dudar de todo, entonces me imagino que para estos hombres, algunos pasaba eso también, ¿verdad? Exactamente. Aquí quisiera también decir algo, y es que la fe también es una gracia que da Dios cuando tenemos un encuentro profundo, cuando tenemos un encuentro, como diría San Agustín, con el amado, cuando tenemos un encuentro de corazón a corazón, un encuentro que permea el corazón. Y pues bueno, ya por pues, cuestiones también me tendría que ir retirando. Es que como ya estoy en la parroquia, ya estoy en el lugar donde me destinaron, entonces también ahorita me están esperando porque me van a dar
un tema para que pues lo prepare y poder compartir con los fieles aquí de la parroquia. Gracias, Eh, Frei. Les Gracias, de pido verdad. a ustedes Muchas que gracias. Le pedimos, por favor, lean el texto de Juan. pedimos más una cosa, su bendición, por favor, para que podamos cerrar ese encuentro. Y muchas gracias. No a ustedes y pues bueno, que sigan leyendo asiduamente la palabra de Dios. Dios Padre Todopoderoso, que nos llevas a ti por medio de tu palabra, que al reconocer a Jesús como tu Hijo, como el Señor, como el Maestro, que podamos ser discípulos de Él, de tu Hijo, para conocerte más a ti. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Amén. que la Amén. bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca con cada uno de nosotros. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Y pues, Gracias. bueno, Manuel. Gracias a usted, Frei. Buenas Buenas noches. A todos. Buenas noches a todos. que estén muy Gracias. bien. Bendiciones. Gracias. Chao, chao.